La educación en los tiempos de Porfirio Díaz. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta nueva videoclase. El periodo de Porfirio Díaz comprende los años de 1884 hasta 1911, cuando Porfirio Díaz deja el poder. En este periodo de tiempo se creería que la dictadura de Porfirio Díaz fue en todos los ámbitos, lo cual es meramente incorrecto, debido a que en los primeros años de su mandato presidencial, a cargo de Joaquín Baranda, se generaron diversos congresos pedagógicos en donde fungían diferentes fuerzas políticas y educativas de todos los estados de la República Mexicana. Se centralizaron en la Ciudad de México para tener acuerdos sobre desde qué métodos, qué ideología, qué enfoque se le iba a brindar a la educación. Inclusive se acordaron realizar posteriores congresos en donde la riqueza pedagógica estaba de manifiesto, e inclusive se comentaba el hecho de que ya no fuera una instrucción pública, puesto que era meramente técnica, sino que fuera una educación más integral. Este periodo de tiempo de Porfirio Díaz se caracteriza por ser un periodo de mucha estabilidad social y también de mucho crecimiento económico, obviamente a nivel nacional, pero de manera muy particular, la población indígena y rural en México prevalecía, ¿no? También Porfirio Díaz impulsó diferentes lineamientos sobre la educación, donde se ratificaba la laicidad especificada desde las leyes juaristas, debido a que no se realizaba en la práctica, solamente quedaba en el papel en las leyes gubernamentales. Se crearon diferentes escuelas de instrucción primaria, en donde más que prevalecer la cantidad de personas en cuanto a cobertura, prevalecía la calidad de los mismos, en donde habría diferentes métodos que se llevaban a cabo, y había la inquietud de conocer el mundo a través de la razón y de la observación y la experimentación, dejando los dogmas religiosos de lado, lo cual fue muy importante también en estos momentos, debido a que ayudaría a lo que posteriormente crearían José Vasconcelos en otros momentos y en otros periodos gubernamentales. Se favoreció el pensar y no memorizar, como las escuelas lancasterianas en aquel momento llevaban a cabo. La educación de las mujeres no fue de un gran crecimiento, puesto que desde las leyes juaristas se especificaba que las mujeres tenían el derecho a las mismas oportunidades de estudio, pero eso no fue hasta principios del siglo XX, cuando empezaron a ingresar diferentes personalidades femeninas, en este caso, a las diferentes universidades, graduándose como médicos, docentes, entre otras profesiones. La población indígena siempre se creyó que, como bien decían ciertas personas, se creyó que ni siquiera estaban dentro de la población mexicana, no se miraban ni siquiera dentro de la misma población mexicana, lo cual fue complicado debido a que ni siquiera hablaban español, y era la riqueza lingüística del indígena mexicano pues es grande, y fue muy complicado la manera de poder generar ciertos acuerdos y lineamientos para que ellos pudieran ir a escuelas específicas, lo cual es bastante irónico, debido a que los trabajos que realizaban eran en cuestiones del campo, y jamás se ajustó, según los datos estadísticos e históricos, el trabajo en la agricultura, en los campos, en el sector agrícola, a el ciclo escolar o un ciclo escolar específico para ellos. Entonces fue muchísimo más complicado, y las principales actividades que realizaban era tratar de aprender el español y posteriormente algunas asignaturas. En 1887 se crea la primera normal en México, a manos del suizo Enrique Rebsamen y el alemán Enrique Laubscher. En esta escuela normal y en las próximas escuelas normales que vendrían, se trataba de centrar el aprendizaje en el alumno, no en los dogmas religiosos, y entender el mundo social y el mundo natural a través de la observación y la experimentación, evidentemente a través del conocimiento científico. A finales del siglo XIX se trabajó para poder cambiar esa modalidad en donde los alumnos eran meros receptores del conocimiento, por una reforma educativa en donde se centrara en el alumno una cuestión más global, integral y holística, poniendo un punto muy específico en que la población debería de tener un método educativo adecuado al estudiante, no adecuado solamente a el docente. Se crearon diferentes jardines de niños con el enfoque de Enrique Pestalozzi de favorecer los sentidos, el conocimiento,
Evidentemente eran solo muy pocos. También se da el auge del conocimiento a través del método positivista, a través de la observación y la experimentación, como bien comentábamos, y en diferentes intelectuales que vendrían posteriormente, como por ejemplo Antonio Caso, José Vasconcelos, de los cuales hemos hablado en otras ocasiones. Empezó a imperar en el conocimiento, en la cuestión social, educativa, como una rama ideológica bastante fuerte que ayudaría a generar bastante conciencia en la población y expresar esa inquietud posterior que llevaría a la Revolución Mexicana, ¿no? Y el hecho de que desertara Porfirio Díaz, renunciara en 1911. A manos de Justo Sierra Méndez se crea la Secretaría de Instrucción Pública, ya no estando solamente como una subsecretaría, puesto que tenía menor papel e inclusive menor presupuesto e importancia en el carácter nacional. Por lo tanto, ahora siendo una institución de primera mano, se podría centralizar muchísimos procesos, tener mayor facultad y poder generar diferentes acuerdos entre los actores educativos. Para esto, la profesión docente fue muy estimulada, no tan bien así remunerada, pero sí con una gran importancia social. Se crearon diferentes escuelas normales a lo largo y ancho del territorio nacional y se brindó una mayor cobertura en cuanto a la formación del docente y se generaba que el pensamiento fluyera en estas escuelas normales para posteriormente poder impactar en las diferentes áreas rurales, sobre todo del territorio mexicano. Con el inicio de un nuevo siglo, se crea la Secretaría de Instrucción Pública, a pesar de que la desigualdad social crecía a la par. En estas diferentes escuelas que se fueron creando posteriormente, que vendrían siendo las escuelas normales a lo largo y ancho del territorio nacional, se trataba de que el docente pudiera fomentar el conocimiento, el aprendizaje a través de la razón, a través del pensamiento, a través del estudio objetivo y científico, para lo cual ayudó a que la población estuviera un poquito más a tono en relación a todas las desigualdades que sufrían y que vieran que era algo que no era adecuado, algo que en las escuelas lancasterianas, con su método muy específico y muy centralizado, no podrían realizar. También se crea en 1910 la Universidad Nacional, donde también pondría el nivel preparatorio dentro de sus funciones, y lo cual ayudaría a que esos estudios técnicos pudieran capitalizarse posteriormente a una escuela universitaria. Las personas que estudiaban en la mayoría de esas ocasiones sí eran una educación elitista en donde una cierta población podría accesar a ellos y no el grueso de la población rural. Cabe destacar que el 70% de la población no sabía leer ni escribir. Si bien eso sería lo más importante sobre la temática, debido a que hay muchísimos sucesos más interesantes, pero esto vendrían siendo lo más relevante que podríamos tomar en cuenta. Muchísimas gracias y estamos a la orden. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. I beat it harder.